¿Alguna vez te has preguntado cómo el mal entró en un universo creado por un Dios de amor? ¿Cómo el ángel más brillante se convirtió en el príncipe de las tinieblas? Hoy vamos a desentrañar una de las historias más impactantes y trascendentales jamás contadas, la caída de Lucifer. Quédate hasta el final, porque lo que descubriremos sobre el orgullo y el engaño podría cambiar la forma en que ves el mundo y a ti mismo. En el principio de los tiempos, antes de que existiera el ser humano, los cielos eran un reino de paz y armonía perfectas. Dios, en su infinita sabiduría, había creado a seres gloriosos, los ángeles, y entre todos ellos había uno que destacaba por encima de los demás, Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. Imagina un ser de una belleza indescriptible, cuya inteligencia y poder solo eran superados por los del propio Creador. Lucifer era el querubín protector, el director del coro celestial. Su voz lideraba las alabanzas que resonaban por toda la creación, y su presencia irradiaba una luz deslumbrante. Tenía una posición de honor, caminaba entre piedras de fuego en el santo monte de Dios. Era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado. No había sombra en él, solo luz, gozo y servicio leal a su Creador. Era amado y admirado por toda la hueste celestial, un ejemplo de devoción y sabiduría. Pero dentro de esta perfección, una semilla peligrosa estaba a punto de germinar. El problema comenzó en el corazón de Lucifer. Al contemplar su propia belleza, su sabiduría y su poder, un pensamiento sutil pero venenoso empezó a crecer: el orgullo. Comenzó a admirarse a sí mismo más que a su Creador. Miraba a los otros ángeles y se sentía superior. ¿Por qué debía servir? ¿Acaso no era él digno de la misma adoración que se le daba a Dios? El agradecimiento se transformó en ambición y la lealtad en envidia. Su corazón, antes lleno de luz, empezó a albergar una oscuridad secreta. Se dijo a sí mismo: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la congregación, en los extremos del norte, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. En ese momento, el pecado nació en el universo. No fue un acto externo, sino una decisión interna, un giro del corazón que eligió el yo por encima del Creador. La iniquidad fue hallada en él, y el portador de luz comenzó su trágica transformación en el príncipe de las tinieblas. Con su corazón ya corrompido, Lucifer no quiso rebelarse solo. Era carismático y persuasivo, y utilizó su gran influencia para sembrar dudas y descontento entre los demás ángeles. Empezó a susurrarles al oído, presentándose como una víctima y a Dios como un tirano injusto. Les decía que Dios les estaba ocultando su verdadero potencial, que eran capaces de ser sus propios dioses y que no necesitaban someterse a ninguna ley. Les pintaba un cuadro de una libertad sin restricciones, un gobierno más justo, donde él sería el líder. Sus argumentos eran sutiles y llenos de medias verdades, diseñados para apelar al orgullo y la ambición de los otros. Dios es arbitrario, decía. ¿Por qué debemos adorarlo solo a Él? ¿No merecemos nosotros también parte de esa gloria? Muchos ángeles, seducidos por sus palabras elocuentes y su aparente preocupación por su bienestar, comenzaron a escucharle. Un tercio de la hueste celestial, engañada por su astucia, se unió a su causa, eligiendo seguir al brillante rebelde en lugar de a su fiel Creador. El engaño se había esparcido como un virus por el cielo. La rebelión ya no era un secreto. Las cortes celestiales, antes un lugar de armonía, se convirtieron en un campo de batalla ideológico. La tensión era insostenible. Dios, en su justicia,
No podía permitir que el pecado y la rebelión destruyeran la paz del universo. La guerra era inevitable, pero esta no sería una guerra de espadas y lanzas como las imaginamos, sino una confrontación de principios, una lucha por la verdad y la lealtad. De un lado, Lucifer, ahora conocido como Satanás, el adversario, y su ejército de ángeles caídos. Del otro, Miguel, el arcángel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», liderando a las huestes celestiales que permanecieron fieles. El cielo se estremeció. Fue una batalla cósmica de una magnitud inimaginable. La luz contra la oscuridad, la verdad contra la mentira, el amor contra el egoísmo. A pesar del poder y la astucia de Lucifer, su causa estaba basada en el orgullo y el engaño, mientras que el ejército de Miguel luchaba por el honor de Dios y el orden del universo. La lealtad y la verdad demostraron ser más fuertes que la ambición y la rebelión. La victoria fue para las fuerzas del cielo. La sentencia fue dictada. No había más lugar en el cielo para Lucifer y sus seguidores. El orgullo los había llevado a la rebelión, y la rebelión a la derrota. El ser que una vez fue el portador de luz, ahora era la encarnación de la oscuridad. Él y los ángeles que lo siguieron fueron arrojados del cielo. Imagina la escena, el ángel más bello, cayendo como un rayo desde las alturas celestiales, sus alas de plumas blancas quemándose y transformándose en alas negras de murciélago, su rostro radiante contorsionado por la ira y el odio. Su caída no fue solo un cambio de ubicación, sino una degradación total de su ser. Perdió su posición, su belleza, su luz. Fue expulsado del reino de la paz para convertirse en el gobernante de un reino de caos y sufrimiento. Esta caída no fue el fin de su historia, sino el comienzo de su guerra contra Dios y todo lo que Él ama, incluyendo a la humanidad. Desde entonces, su objetivo ha sido engañar, acusar y destruir, tratando de arrastrar a tantos como pueda a su misma perdición. La historia de Lucifer no es solo un relato antiguo, es una advertencia eterna para cada uno de nosotros. El mismo orgullo que causó su caída es una semilla que puede crecer en cualquier corazón. Cuando empezamos a pensar que somos mejores que los demás, que no necesitamos a nadie, que nuestras propias reglas son suficientes, estamos caminando por el mismo sendero peligroso. El orgullo nos ciega a nuestras propias faltas y nos hace sordos a la sabiduría. Nos separa de los demás y, lo más importante, nos separa de Dios. Es el pecado original, la raíz de todos los demás. Nos convence de que somos el centro del universo, cuando en realidad solo somos una pequeña parte de un plan mucho más grande y hermoso. Reconocer esto y elegir la humildad es la primera y más importante batalla que debemos ganar cada día. Pero la historia no termina en oscuridad y advertencia. A pesar de la tragedia de la caída de Lucifer y la entrada del mal en el mundo, hay una esperanza inmensa. La misma Biblia que nos cuenta su caída también nos revela el plan de rescate de Dios. Él no nos abandonó a merced del engañador. Envió a su propio Hijo, Jesús, para mostrarnos el camino de regreso a la luz. Jesús es todo lo que Lucifer pretendía ser, pero no fue. Él, siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo, se hizo siervo y murió por nosotros para vencer el pecado y la muerte. A través de Él podemos vencer el orgullo y encontrar el perdón. La elección que los ángeles tuvieron que hacer, la tenemos nosotros también hoy. Seguir nuestro propio orgullo hacia la oscuridad o seguir humildemente a Cristo hacia la luz eterna. La puerta a la esperanza está abierta para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo. Si esta historia te ha hecho reflexionar, déjanos un comentario y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo episodio, La Guerra en el Cielo. Hasta la próxima.